Principios de Psicología, de William James, publicado en 1890, se erige como una obra fundamental en el campo de la psicología y marca un momento clave en la evolución de la disciplina. La obra no es simplemente un manual, sino un profundo tratado filosófico que entrelaza conceptos psicológicos con la indagación filosófica. Refleja la creencia de James de que la psicología debe adoptar una comprensión amplia de la experiencia humana, reconociendo la complejidad de la mente y el comportamiento. Este análisis explora los temas e ideas principales presentados en la obra de James, destacando su importancia en la configuración de la psicología y la filosofía. Contexto histórico. Para apreciar plenamente los principios de psicología, es esencial considerar el contexto histórico en el que escribió James. A finales del siglo XIX, la psicología emergía como una disciplina científica independiente, influenciada en gran medida por la fisiología y los métodos experimentales. El establecimiento de laboratorios, particularmente por figuras como Wilhelm Wundt, marcó un giro hacia un enfoque más empírico en el estudio de la mente. Sin embargo, James abordó la psicología desde un ángulo diferente, enfocándose en sus implicaciones prácticas y sus fundamentos filosóficos. James se vio influenciado por una variedad de tradiciones intelectuales, incluyendo el pragmatismo, el funcionalismo y el empirismo. Su perspectiva filosófica moldeó su comprensión de los fenómenos psicológicos, destacando la importancia del contexto, la experiencia y la naturaleza subjetiva de la conciencia humana. Como filósofo psicólogo, James buscó cerrar la brecha entre la indagación científica y la reflexión filosófica, argumentando que la psicología debe tener en cuenta la riqueza de la experiencia humana. Conciencia y experiencia. Uno de los temas centrales de la obra de James es la naturaleza de la conciencia. Él describió la conciencia como un flujo en lugar de una entidad estática, subrayando su cualidad dinámica y en constante cambio. En esta visión, la conciencia no es una colección de pensamientos o sensaciones discretas, sino un flujo continuo de experiencia. Esta metáfora del flujo refleja el énfasis de James en la naturaleza holística de la conciencia, donde cada momento de conciencia está interconectado con momentos previos y posteriores. La exploración de James sobre la conciencia está estrechamente vinculada a su creencia en la importancia de la experiencia individual. Argumentó que los fenómenos psicológicos no pueden entenderse completamente mediante experimentos de laboratorio aislados. En cambio, el estudio de la psicología debería abarcar la totalidad de la experiencia humana, incluyendo emociones, creencias y contextos sociales. Este énfasis en la naturaleza subjetiva de la conciencia sentó las bases para desarrollos posteriores en psicología, particularmente en áreas como la fenomenología y la psicología existencial. El yo y la identidad personal. En los principios de psicología, James se adentra en el concepto del yo, que él ve como multifacético y fluido. Distingue entre el yo y el mí, donde el yo representa el yo pensante, el sujeto de la experiencia, mientras que el mí se refiere al yo como objeto de reflexión. Esta dualidad subraya la complejidad de la identidad personal, sugiriendo que los individuos se experimentan tanto como agentes activos como objetos de observación. James también destacó el papel de la memoria en la configuración de la identidad personal. Argumentó que los recuerdos no son meros eventos pasados, sino componentes integrales del yo. A través de los recuerdos, los individuos construyen narrativas sobre sus vidas, formando un sentido coherente de identidad a lo largo del tiempo. Esta perspectiva del yo como una narrativa en evolución anticipa teorías posteriores en psicología y literatura, particularmente las relacionadas con la identidad narrativa y la construcción de la autopercepción. La emoción y su rol en la experiencia. La examinación de las emociones por parte de James es otro aspecto crucial de su filosofía psicológica. Es conocido por formular la teoría de James Lange de la emoción, que plantea que las emociones surgen de respuestas fisiológicas a estímulos en lugar de ser meros estados mentales. Según esta teoría, los individuos experimentan primero una reacción fisiológica, por ejemplo, un corazón acelerado, y luego interpretan esta respuesta como una emoción específica, como miedo o excitación. Esta perspectiva trasladó el entendimiento de las emociones de ser puramente cognitivas a reconocer la importancia de las experiencias corporales en la vida emocional. James argumentó que las emociones están profundamente entrelazadas con la conciencia y la experiencia,
enfatizando su rol en la formación del comportamiento y la toma de decisiones. Creía que las emociones no solo reflejan experiencias individuales, sino que también influyen en la percepción de la realidad. Esta visión de las emociones como elementos integrales de la experiencia humana anticipó desarrollos posteriores en la psicología afectiva y el estudio de la inteligencia emocional. Hábito y voluntad. En su discusión sobre el hábito, James destacó la importancia de los comportamientos rutinarios en la formación de la personalidad y la toma de decisiones. Argumentó que los hábitos liberan a los individuos de la carga de tomar decisiones constantes, permitiendo eficiencia en la vida diaria. Sin embargo, también reconoció las posibles desventajas de los hábitos rígidos, advirtiendo que pueden obstaculizar el crecimiento personal y la adaptabilidad. James profundizó en el concepto de voluntad, viéndola como un aspecto crucial de la agencia humana. Creía que los individuos poseen el poder de elegir sus acciones y dar forma a sus destinos. Esta perspectiva sobre la voluntad refleja una postura filosófica más amplia, destacando la importancia del libre albedrío y la responsabilidad personal en la vida humana. Las ideas de James sobre el hábito y la voluntad contribuyen a una comprensión más profunda del comportamiento humano y la motivación, influyendo en teorías subsiguientes en psicología y filosofía. Pragmatismo y psicología. La perspectiva filosófica de James está enraizada en el pragmatismo, una escuela de pensamiento que enfatiza las implicaciones prácticas de las ideas y creencias. Argumentó que las teorías psicológicas deben evaluarse en función de su utilidad para explicar y abordar la experiencia humana. Este enfoque pragmático fomenta la flexibilidad y la adaptabilidad en la indagación psicológica, permitiendo una comprensión más matizada de fenómenos complejos. En los principios de psicología, James aplica el pragmatismo a varios conceptos psicológicos, defendiendo un enfoque en los resultados prácticos en lugar de en teorías abstractas. Creía que el objetivo último de la psicología es mejorar el bienestar humano, destacando la importancia de aplicar los conocimientos psicológicos a situaciones del mundo real. Esta perspectiva pragmática ha influido en campos diversos, incluyendo la educación, la terapia y la reforma social. La influencia del entorno y el contexto social. James también reconoció el impacto profundo del entorno y el contexto social en los procesos psicológicos. Subrayó que el comportamiento y la experiencia individual están moldeados por factores culturales, sociales e históricos. Este entendimiento se alinea con la perspectiva funcionalista, que ve los fenómenos psicológicos como respuestas adaptativas a las demandas ambientales. Al incorporar el contexto social en su análisis, James amplió el alcance de la psicología más allá de los enfoques individualistas. Reconoció que los individuos están inmersos en sistemas sociales más amplios y sus experiencias no pueden comprenderse plenamente en aislamiento. Esta perspectiva holística allanó el camino para desarrollos posteriores en psicología social y cultural que continúan explorando la interrelación entre factores individuales y sociales. Legado e impacto. Los principios de psicología han dejado una marca indeleble en el campo de la psicología y la filosofía. El enfoque integrador de James, que combina la investigación empírica con la indagación filosófica, ha influido en generaciones de estudiosos y practicantes. Su énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva, la conciencia y la interconexión de los fenómenos psicológicos sentó las bases para diversas teorías psicológicas, incluyendo la psicología humanista, la psicología cognitiva y el constructivismo. Además, la exploración de James sobre las emociones, los hábitos y la voluntad ha resonado más allá de la psicología, impactando campos como la filosofía, la sociología y la educación. Su perspectiva pragmática fomenta un enfoque flexible y adaptable en la indagación, subrayando la importancia de aplicar el conocimiento para mejorar la experiencia humana. En la psicología contemporánea, las ideas de James siguen informando debates sobre la conciencia, la identidad y el rol de las emociones en el comportamiento humano. Su reconocimiento de las complejidades de la experiencia humana sigue siendo relevante en una era cada vez más enfocada en comprender las sutilezas de la salud mental y el bienestar. Los principios de psicología de William James se erige como una obra monumental que trasciende las fronteras de la psicología y la filosofía. A través de su exploración de la conciencia, el yo, la emoción, el hábito
y el contexto social, James ofrece una visión general de la psicología desde una perspectiva filosófica. Su legado perdura en el continuo diálogo entre la psicología y la filosofía, recordándonos la compleja trama de la experiencia humana y la importancia de comprender la mente en toda su riqueza y profundidad. La obra de James continúa siendo un pilar en la psicología y la filosofía moderna, proporcionando una comprensión integral y multifacética de la mente humana. Al unir la reflexión filosófica con la investigación empírica, los principios de psicología nos invita a ver la psicología no solo como una ciencia, sino como una disciplina que explora las profundas preguntas sobre quiénes somos y cómo experimentamos el mundo. En este sentido, la obra de James sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos interesados en comprender la complejidad de la existencia humana y en construir un puente entre la mente, el comportamiento y el entorno.